Gracia y paz a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente en este espacio, nuestra corporación Unión Iglesia del Señor, una corporación que ha decidido, ¿cierto?, hacer estos videos sobre la Reforma Protestante, con la finalidad de que nuestras iglesias puedan tener este material y podamos conocer, ¿cierto?, qué fue lo que pasó desde una mirada, desde un video, desde una mirada, ¿cierto?, histórica, que pasó en Europa, ¿cierto?, en el año 1517. Los pre-reformadores, ¿se acuerdan? Zwinglio, John Huss y entre otros, hasta que llegamos a Martín Lutero, un 31 de octubre del año 1517. Luego, en el segundo video, nosotros vimos qué pasó con las 5 solas en Latinoamérica. Estos pseudos pastores, Cash Luna, Guillermo Maldonado, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las herejías que en el siglo, a principios del siglo, con el nacimiento del pentecostalismo, que se distribuyó, ¿cierto?, en cierta parte? También decíamos que la Reforma llegó con mucha fuerza en Brasil. Brasil tiene grandes seminarios reformados. Entonces, veamos en este tercer video, la Reforma llega a Chile. Una fe que transformó, ¿cierto?, una nación como la nuestra. A manera de introducción, queridos hermanos, Chile fue una tierra católica durante siglos. De hecho, desde la colonia fue católica. Pero fue una colonia española. La cruz y la espada vinieron juntas. La Iglesia Católica controlaba la educación, la moral, la política. Aquí no había espacio para otra fe. O eso parecía. Pero en el siglo XIX algo empezó a cambiar. Llegaron inmigrantes con Biblias en sus maletas. Llegaron misioneros con el fuego de la Reforma en sus corazones. Y lo que trajeron echó raíces profundas. Esta es la historia de cómo el protestantismo evangélico llegó a nuestro país. De las luchas que enfrentó, de cómo creció en el siglo XX y de cómo transformó vida, familia y sectores enteros de nuestra sociedad. Como primera cosa, veamos los inicios del protestantismo en Chile. Y a manera de introducción, queridos hermanos, durante siglos Chile fue territorio católico, decíamos. Católico, un catolicismo cerrado. Pero algunos se atrevieron a entrar y lo que plantaron cambió la historia de este país. El protestantismo llegó a Chile de forma silenciosa, callada, solapada, no con trompetas ni con ejércitos. Llegó con inmigrantes que buscaban una vida mejor y con misioneros que buscaban almas perdidas. Y en 1818 Chile se independizó, ¿se acuerdan? Ahí en el 12 de febrero del año 1818, Chile se independiza de España. Bernardo O'Higgins y José de San Martín ganaron la batalla. Y con la independencia vino una apertura. El nuevo gobierno necesitaba comercio, necesitaba alianza. Y eso significaba recibir europeos y estadounidenses. Y muchos de ellos eran protestantes, eran reformados. Tenemos a James Thompson. Él llegó a Chile en el año 1821. Era un escocés enviado por la Sociedad Bíblica Británica. Y Bernardo O'Higgins lo recibió con mucho entusiasmo. Thompson fundó escuelas, entrenó maestros, distribuyó Biblias. Y el gobierno de Chile lo apoyaba porque promovía la educación. Pero lo que Thompson dejaba era más que educación. Era la palabra de Dios en manos del pueblo. Los primeros protestantes, queridos amigos, eran inmigrantes, alemanes luteranos. Llegaron al sur de nuestro país, Chile, en la década del 1840. Fundaron Valdivia, ¿se acuerdan? Puerto Varas, Osorno. Construyeron iglesias luteranas muy discretas. No hacían ruido, pero mantenían su fe. Y luego tenemos los escoceses y los ingleses que también llegaron a nuestro país. Se establecieron en Valparaíso y también parte de Santiago. Ellos eran comerciantes, eran ingenieros, profesionales. Construyeron la primera iglesia anglicana en Valparaíso el año 1858 y luego vino la iglesia presbiteriana.
Pero el protestantismo chileno no despegó realmente hasta que vinieron los misioneros de Estados Unidos. ¿Te acuerdan de David Trumbull? David Trumbull llegó a Valparaíso el año 1845. Era un pastor presbiteriano. Al principio ministraba a marineros y extranjeros, pero pronto empezó a predicar en español. Fundó la Unión Cruch, ¿cierto? Que luego se volvió una iglesia chilena. Y Trumbull luego luchó, ¿cierto?, por la libertad religiosa. Defendió el derecho de los protestantes a casarse, a tener cementerios, a educar a sus hijos. En el año 1865, Chile aprobó finalmente la ley interpretativa que permitía el culto privado no católico. Fue, sin lugar a duda, un avance, pero los protestantes seguían siendo ciudadanos de segunda clase, no tenían todos los derechos. Eso fue cambiando lentamente. Luego vino William Taylor, un metodista estadounidense. Llegó a Chile en el año 1877. Era un evangelista de fuego. Predicaba en plazas públicas, enfrentaba a multitudes hostiles y fundó iglesias en Valparaíso, en Santiago, Concepción, Iquique. Creía que las iglesias debían autosustentarse. No dependían del dinero extranjero, decía él, y eso hizo que las iglesias fueran mucho más fuertes. Para fines del siglo XIX, queridos amigos, había iglesias presbiterianas, metodistas, bautistas, anglicanas en todo Chile. Eran pequeñas, sí, pero estaban creciendo y estaban formando líderes chilenos. Y el protestantismo ya no era una fe de extranjeros, era una fe criolla, era una fe chilena. Y esto ya nos lleva al segundo tema de este video, las luchas con el Estado. Los evangélicos, queridos amigos, acá en Chile, no lo tuvieron fácil, lamentablemente. Enfrentaron leyes injustas, discriminación, persecución, pero no se rindieron. Confiaron, ¿cierto?, en la soberanía de Dios. Y durante décadas los protestantes en Chile vivieron en una situación legal muy ambigua. La Constitución Política de 1833 declaraba al catolicismo, lamentablemente, como la religión oficial del Estado chileno. Y los protestantes entonces, tolerados, pero no tenían derechos plenos, no tenían cementerios propios. Si un evangélico moría, ¿sabes qué pasaba? No lo enterraban en tierra consagrada. Tenían que enterrarlo en la playa, en el campo, en cualquier lugar fuera del cementerio católico. Las familias sufrían lamentablemente esa humillación. No tenían derechos al matrimonio civil. Y si dos evangélicos se casaban en su iglesia, el Estado no lo reconocía. Sus hijos eran considerados ilegítimos. Eso era una injusticia enorme. La Iglesia Católica de aquel entonces se ponía el pie sobre nuestros hermanos evangélicos. Ellos lucharon por cambiar eso. David Trumbull lideró, acordémonos, esa lucha. Escribió cartas a políticos, publicó artículos, presionó al gobierno. Y el año 1883, Chile aprobó la ley de cementerios laicos. Ahora, cualquier persona, católica o no, tenía derecho a un entierro digno. Un año después, el año 1884, vino la ley de matrimonio civil. ¡Qué maravilloso! Ahora el Estado reconocía matrimonios no católicos. Eso fue un triunfo grandioso, enorme para los evangélicos. Pero la lucha más grande vino en el año 1925, a principios de siglo. Ese año Chile aprobó una nueva constitución y esa constitución separó la iglesia del Estado. Chile ya no era oficialmente católico, había libertades religiosas plenas. Los evangélicos celebraron. Habíamos ganado una batalla de décadas, pero la discriminación no terminó. En las escuelas, en los trabajos, en la vida pública cotidiana, los evangélicos seguían siendo vistos con sospecha, personas como de segunda clase. Los llamaban herejes, gringos, traidores, pero siguieron adelante. Surgieron predicadores, siguieron plantando iglesias, y por lo tanto, eso fue generando pasión, ¿cierto?, en nuestro país.
Pues bien, vamos a dejar el video hasta acá y vamos a ver ya un próximo video donde ya vamos a hablar más profundamente de lo que está pasando actualmente con la reforma en nuestro país. Si te ha parecido interesante este relato histórico de lo que pasó en nuestro país, comparte este video en tus redes sociales y permite que otros también conozcan estas verdades que en muchas iglesias no se enseñan. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Dios les bendiga y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.